Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Fue un caos en estos momentos. Facebook me cambió los botones y toda la presentación del lugar y bueno, estaba batallando para poder entrar al aire, pero parece que ya estamos al aire, así es que gracias por acompañarnos esta tarde y por estar acompañándonos en esta serie de estudios que llevamos en cuanto al uso de instrumentos musicales. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que hizo de su tiempo para acompañarnos, para estar estudiando juntamente con nosotros este tema de los instrumentos musicales. Si usted no entiende por qué estamos llegando a las conclusiones que llegamos de repente en comentarios que hago, pues le animo a que usted vaya y estudie una serie de videos que tenemos también en cuanto a Antiguo y Nuevo Testamento, las tres eras, y otra serie que se llama El Yo Creo, El Yo Pienso, para que usted entienda por qué llegamos a las conclusiones que llegamos o los comentarios que hacemos en este estudio de los instrumentos musicales. Nuevamente le animo a que nos siga ayudando con suscripciones o con likes en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton, o también en la plataforma de Facebook, Iglesia de Cristo Denton, compartiendo los videos y acompañándonos en las transmisiones en vivo. Compartiéndolo con sus amistades, dejando comentarios, nos va a ayudar bastante con lo que usted comparte. Solamente los videos van a estar una semana en la página de Facebook y después los estoy trasladando a la página o el canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton. Así es que si usted necesita ver videos previos o anteriores, están en el canal de YouTube, ya no van a estar en Facebook. Así es que puede ir a buscarlos con toda confianza a YouTube, Iglesia de Cristo Denton. Bien, vamos a entrar a materia, vamos a entrar al tema y estamos ya en la quinta parte, el quinto estudio de instrumentos musicales y todavía nos falta bastante por cubrir en cuanto a este tema. Estamos apenas entrando a parte de lo que es el Nuevo Testamento y vimos el día de ayer dos pasajes. Si usted no nos acompañó el día de ayer, hago una recapitulación rápida así. Corre de lo que vimos el día de ayer. El día de ayer vimos que el pueblo de Dios no adoró en Babilonia cuando estuvo cautivo porque no estaba en el lugar correcto para adorar. Vimos también que cuando regresaron del exilio después de 70 años de estar en cautiverio y volvieron a Jerusalén y al templo, restituyeron la adoración a Dios vistiendo a los sacerdotes y les dieron las trompetas para que ellos usaran las trompetas. A los levitas, hijos de Asaf, se buscaron para darle los címbalos y darles instrumentos para cantar a Dios como Dios les había mandado en la ley del Antiguo Testamento. Vimos que también que cuando los judíos no podían ir hasta el templo a adorar, cada día de reposo, por ejemplo, iban y se reunían en sinagogas, que eran pequeños grupos de judíos que vivían cerca y se juntaban para leer la ley de Moisés, para estudiar los profetas, para leer algo de ello. Y vimos cómo el Señor se fue y se congregó en una sinagoga, no en el templo, sino que estaba lejos de Jerusalén, y se congregó en una sinagoga y él leyó la profecía que decía el profeta Isaías en cuanto a él. Y les dijo: hoy se ha cumplido delante de sus ojos. Entonces, vemos que si no habían los levitas y si no estaban en el templo, no usaban instrumentos musicales, solamente cantaban, según registros históricos. Y lo vimos. Vimos también el día de ayer Juan capítulo 4 versículos 20 al 24, donde una mujer samaritana, el Señor habla con ella y le pide un poco de agua y le dice: ¿qué no sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos? Dice la mujer, ¿verdad? Y el Señor le empieza a dar una serie de respuestas, tanto así que la mujer dice: reconozco que eres profeta, y como sé que sabes de las cosas de Dios, quiero hacerte una pregunta. Nuestros padres dicen que debemos de adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde es el lugar correcto para adorar a Dios? Y obviamente el Señor le empieza con la respuesta más importante que tenía, o la información más importante que debía conocer esta mujer, que era: la ley va a cambiar y está por cambiar, y esa nueva ley no requiere un lugar específico para adorar a Dios. Es una ley diferente, una ley nueva, una adoración a Dios en espíritu y en verdad, y Dios Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si quieres saber la respuesta, dice en Juan capítulo 4 del 20 al 24,
ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos tenemos base para lo que hacemos y tenemos escritura, y nosotros estamos adorando en el lugar correcto, que es en Jerusalén. Por eso la adoración a Dios con instrumentos musicales se llevaba en Jerusalén. Era la ciudad donde estaba el templo y donde estaba autorizado de parte de Dios para que se realizaran todas esta adoración con instrumentos musicales. Bien, rápidamente así corriendo, palabras más, palabras menos. Si usted quiere ver la explicación un poco más extensa, pues vaya al video Instrumentos Musicales 4 para que vea la explicación de lo que dimos el día de ayer un poco más extenso. Y nos quedamos en un pasaje interesante y muy importante el día de ayer, que era en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. En Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30, me gustaría que fuera usted y tomara su Biblia y nos acompañara para leer en Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Jesús se reúne con sus discípulos. Recuerde, mientras Jesús estaba vivo, estaba en vigencia el Antiguo Testamento, estaba en vigencia la antigua ley. Por lo tanto, Jesús tenía que cumplir la ley del Antiguo Testamento, porque era la que estaba en vigencia. Ahora, Jesús se reúne con sus discípulos para participar de la Pascua. Pero a la vez de que estaba participando Jesús de la Pascua, empieza a cambiar esta celebración del Antiguo Testamento, la traslada hacia el Nuevo Testamento de una manera diferente. Ahora, la Pascua que se celebraba con hierbas amargas y todo esto que hacían los judíos, recuerden, la Pascua era la celebración de aquella vez cuando mancharon los dinteles de la puerta con sangre para que los primogénitos no murieran en Egipto, y toda aquella casa que no se halló con sangre en los marcos de las puertas, murieron los primogénitos de las personas en Egipto y de los animales. Y a eso se le llama la Pascua, y se celebraba igual como se había hecho en ese momento desde aquella época cuando estaban en Egipto. Pero Jesús empieza a cambiarlo, y dice Mateo capítulo 26, versículos de 26 a 30, y mientras comían de esta celebración, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Si se fijan, estaban celebrando la Pascua, una celebración del Antiguo Testamento. Jesús tomó esa celebración como base para explicar la nueva ley que venía, el nuevo pacto, y lo declara aquí: esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva ley que viene. Ya no se va a celebrar la Pascua judía, ahora se va a celebrar la Cena del Señor, porque es un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre, el jugo que representa la sangre para remisión de los pecados de las personas. Dice el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, estaban participando de una celebración judía, pero no estaban en el templo. ¿Ok? Estaban reunidos ellos para participar de la Pascua. No estaban los levitas para tocar los instrumentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Simple y sencillamente, el Señor, continuando con este cambio de antiguo pacto a nuevo pacto, sigue instruyéndoles, y dice en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, se reunieron para la Pascua, pero Jesús no le da importancia. Bueno, celebra la Pascua, pero lo traslada hacia el nuevo mandamiento. Ahora celebrar el pan que representa el cuerpo de Cristo y el jugo que representa la sangre de Cristo. Y ese es el nuevo pacto. Esa es la nueva celebración para nosotros que viene. Es lo que estaba instituyendo Jesús. Y ahora dice, cuando acabaron de hacer esto, cantaron el himno. No dice tocaron, no dice que bailaron y que danzaron, simplemente cantaron. Jesús con sus discípulos lo único que hizo fue cantar. Ahora, si estaba instruyéndolos en cuanto al cambio al Nuevo Testamento,
Obviamente, número uno, él continuó con la tradición judía que si no estaban los levitas no se tocaban instrumentos musicales. Y como ya había explicado que el sacerdocio levita se iba a acabar, los sacrificios se iban a acabar, la Pascua se iba a acabar, obviamente ya no existían los requisitos para que se siguiera celebrando las adoraciones a Dios con instrumentos musicales. Por eso Jesús simplemente cantó con ellos. No hubo necesidad de decirles, no, ya no necesitan usar instrumentos musicales, porque al él cantar con sus discípulos los está instruyendo de cómo va a ser la adoración de ahí en adelante, del momento de su muerte en adelante en la nueva ley. Ya les está enseñando del nuevo pacto. Ya no se enfoquen en la Pascua, enfóquense en el pan y en el jugo, que es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva ley que viene. Por eso simplemente vamos a cantar el himno. Porque en la nueva ley ya no existe un templo para adorar a Dios. En la nueva ley ya no existe un monte especial, como le preguntaba a aquella mujer, ¿cuál es el lugar especial para adorar a Dios? Ya no hay. Se lo explicó a la mujer en el pozo. Ya no hay el sacerdote descendiente de Aarón. Ya no hay que tiene que ser descendiente de Asaf. Ya no hay necesidad de instrumentos musicales. Ya no hay necesidad de sacrificios. Ya no hay necesidad de ofrendas especiales o mesidas. Ya no hay necesidad de todas estas celebraciones judías. ¿Por qué? Porque viene un nuevo pacto, donde vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y simple y sencillamente lo que Jesús hizo fue cantó con sus discípulos, cantaron el himno y después salieron. Ahora, quiero comentar aquí un poquito, no sé si lo apunté o no, pero se los voy a comentar. Creo que sí está. Jesús celebrando la Pascua judía y la estaba cambiando hacia la Cena del Señor. Y solo cantó el himno en un lugar que no era el templo. Por lo tanto, solo cantaban cuando no estaban en el templo y no estaban los levitas bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero al ser una ley nueva la que venía, ya no se necesitaban los sumos sacerdotes. Ya no se necesitaba ser de la tribu de Leví. Ya no se necesitaba un lugar especial, un monte especial, un templo especial. Ya todo iba a cambiar en un sentido espiritual, se lo dijo a la mujer en el pozo. Ahora, el canto que generalmente se cantaba era un salmo, podría ser del Salmo 13 al Salmo 18, o podría ser uno de entre esos salmos, y lo cantaban sin instrumento los judíos. Esto aparece en la Mishnah judía. La Mishnah es como un manual levita, que tiene las instrucciones de cómo celebrar la Pascua y qué hacer. Entonces, si usted va y busca en internet, descargue la Mishnah judía, el manual levita, y póngale ahí en buscar ahí la palabra que dice Pesaj, ahí que está en un lado, que eso significa Pascua. Entonces va a encontrar los requerimientos que pedían, todo lo que se tenía que hacer para celebrar la Pascua judía. Entonces Jesús simplemente cantó, cumplió con la ley del Antiguo Testamento, pero a la vez instruyó a sus discípulos que todo iba a cambiar, iba a ser diferente. ¿Por qué ya no celebramos la Pascua? Porque la misma Escritura en el Nuevo Testamento nos lo declara. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, la suya y la mía, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua o nuestro Cordero que fue sacrificado como en el Antiguo Testamento para poner con sangre en los dinteles y no morir. Bueno, quien dio su sangre por usted y por mí para que usted y yo no muriéramos, nuestra Pascua fue Cristo. Y dice en 1 Corintios 5, 7, y ya fue sacrificado Cristo por nosotros. La sangre de Cristo ya está disponible para ponerla en el dintel, para limpiarnos de pecado, para librarnos de la muerte eterna. Entonces la Pascua judía terminó. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Porque Jesús es nuestra Pascua. Por eso tenemos que recordar cuando participamos de la Cena del Señor lo que Cristo hizo por nosotros, cómo estamos nosotros delante de Él y que Él viene por segunda vez por nosotros, porque Él es nuestra Pascua. Él es quien dio su sangre para que no muriéramos, para salvarnos, así como aquellos judíos sacrificaron un cordero y lo pusieron su sangre en la puerta para que la muerte no llegara a su hogar y no matara a sus primogénitos en su hogar. Bueno, esa Pascua para nosotros, para usted y para mí, es Cristo. Es Cristo. Entonces ya todo cambió en un sentido espiritual, ya no es un sentido físico.
Por eso, si usted quiere traer los instrumentos del Antiguo Testamento al Nuevo, está trayendo una adoración material, una adoración física, queriéndola imponer en una adoración espiritual. En una adoración espiritual no son necesarios los levitas, no son necesarios el sacerdocio, no son necesarios el templo, no son necesarios los sacrificios, no son necesarios nada de esas cosas. Inclusive ni la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Ahora ya el enfoque no es hacia lo que sucedió en Egipto, ahora el enfoque es en lo que le sucedió a nuestro Señor, porque en su muerte es que usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Espero que me vaya entendiendo, espero que vaya notando hacia dónde voy en esta argumentación. Ahora, estas son parte de la introducción al Nuevo Testamento. Vemos dos pasajes. La pregunta de la mujer, ¿dónde es correcto adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Jesús le responde, en Jerusalén, porque los judíos saben lo que están haciendo y la salvación viene por los judíos. Pero déjame te aclaro, la adoración va a cambiar, porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Ya no en un lugar específico, ya no en un monte específico. Ya no va a haber necesidad de levitas, de sacerdotes, ya no va a haber necesidad de eso. De instrumentos musicales, ni de sacrificios, ni de holocaustos, ni de todas las fiestas solemnes, ni todo va a ser modificado, porque viene un nuevo pacto. Y Cristo se lo explica participando de una celebración judía, que era la Pascua, trasladando esa celebración hacia lo que Él iba a hacer por usted y por mí. Sacrificarse para que su sangre fuera nuestra Pascua, para que Cristo fuera nuestra Pascua. Igual en la adoración, no necesitaron de levitas para cantar a Dios en esa celebración que estaban realizando, porque ahora todas las cosas iban a cambiar. Ahora podían cantarle a Dios en cualquier lugar que ellos estuvieran. No necesitaban un instrumento mecánico para cantarle a Dios. No necesitaban a los levitas para cantarle a Dios. No necesitaban un templo para cantarle a Dios. Podían hacerlo en cualquier lugar porque era una adoración espiritual, lo que Dios pedía. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Estos son parte del Nuevo Testamento, pero vamos a entrar a otros detalles del Nuevo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento la ausencia de instrumentos musicales. Cuando leemos pasajes en el Nuevo Testamento de la iglesia reunida adorando a Dios, no encontramos instrumentos musicales que los cristianos usaran para adorar a Dios. Porque sé que muchos dirán, hermano, pero hoy en día usted y yo somos real sacerdocio, somos nación santa. Sí, somos real sacerdocio, pero de una adoración espiritual, no de una adoración del Antiguo Testamento. De una adoración nueva, no de una adoración antigua. Y si Dios pidiera instrumentos musicales en el Nuevo Testamento, Dios hubiera sido muy específico, como lo fue en el Antiguo Testamento. Nos hubiera dicho quiénes usaran estos instrumentos, nos hubiera dicho cuáles instrumentos, y nos hubiera dicho cuándo usar estos instrumentos musicales, pero no aparecen por ningún lado porque era una adoración diferente la que viene en el Nuevo Testamento. Dios pidió cosas diferentes. Si no, ¿dónde estuvo el cambio? Obviamente hubo un cambio en toda la adoración a Dios. Es muy diferente la adoración del Antiguo Testamento a la adoración del Nuevo Pacto. Simplemente ya vimos un ejemplo. Antes tenían que celebrar la Pascua sacrificando un animalito, comiendo hierbas amargas y recordando lo que habían pasado en Egipto. Ya no. Ahora nuestra Pascua es Cristo. Debemos recordar a Cristo, no a un animalito allá en Egipto. ¿Me explico? Ya cambió el sentido. Otro ejemplo de lo que cambió. Antes debería ser la circuncisión literal en la carne, en el prepucio del bebé a los 8 días, literalmente. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento debemos de circuncidarnos el corazón. Al desechar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, al desechar el pecado de nosotros. Dios ya no quiere una circuncisión física, quiere algo espiritual, algo interno. Igual los instrumentos eran algo físico y lo cambió a una adoración espiritual. Jesús simplemente cantó. Y no encontramos un pasaje en el Nuevo Testamento donde diga que la iglesia cantaban a Dios con instrumentos. De hecho, hay muchos historiadores que indican, que ni siquiera eran cristianos, que indican que los primeros cristianos no usaban instrumentos para adorar a Dios. Muchos describen como una simple voz, como la voz simple del ser humano cantándole a Dios. Así de simple era la adoración que Dios pedía en el Nuevo Testamento. La iglesia se inició interesante, se inició la iglesia de Cristo, o la iglesia bíblica, en el año 33, en Hechos capítulo 2. Y se inició en un día de Pentecostés, de la fiesta de los 50 días de los judíos. Y aunque era una fiesta judía, no vemos a hermanos
o primeros cristianos recién salidos del judaísmo tocando instrumentos para adorar a Dios. No los vemos. No, brillan por su ausencia los instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Recuerda a los 12 discípulos? ¿De qué nación eran? Eran judíos. Dice, estaban unidos juntos en el día de Pentecostés, en esa celebración que venían de todas partes del mundo a Jerusalén. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 1. Déjeme cambiar la diapositiva porque me emociono y no pongo los pasajes. Ahí están, Hechos capítulo 2, versículo 1. Entonces era una celebración judía cuando inicia la iglesia del Señor, y aunque era una celebración judía, no encontramos que los cristianos adoraran a Dios con instrumentos musicales. Dice Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, judíos, los 12. Bueno, los 11, ¿verdad? Ya ha escogido aquel que se quedó en lugar de Judas. Dice, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, Hechos 2.38. Pedro da un discurso, ¿verdad?, delante de toda aquella gente que había venido a Jerusalén. Habían venido de todas partes del mundo a Jerusalén a adorar. Porque ¿dónde se debía adorar a Dios? En Jerusalén. ¿Dónde se le adoraba con instrumentos musicales a Dios? En Jerusalén. Por eso viajaban desde lejos hasta Jerusalén. Dice, Pedro les dijo, ¿verdad?, este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les responde en Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego usted no va a encontrar que la iglesia, los primeros apóstoles dijeron, saquen los instrumentos, hay que cantarle a Dios con instrumentos porque un hermano se ha bautizado. No lo vemos. No lo vemos. Dice Hechos 2.47. Alabando a Dios, le cantaban a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Dónde están los instrumentos? No los vemos. No aparecen. Simplemente dice que cantaban a Dios, bajo reglas de un nuevo pacto, bajo las reglas de una nueva ley. Ya no la ley antigua. No necesitaron a los levitas, no necesitaron a los sacerdotes para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios pedía una adoración espiritual, una adoración diferente, una adoración que había cambiado. Ya no era necesario un monte, ya no era necesario un templo, ya no era necesario viajar desde su país hasta Jerusalén para poder adorar a Dios en esta fiesta del día de Pentecostés. Ya no era necesario. Ya había cambiado, un nuevo pacto. Por eso Jesús simplemente cantó con sus discípulos. Por eso Jesús les dijo, esta es la Pascua vieja, esta es la Pascua nueva. Ahora la Pascua nueva soy yo. Yo soy la Pascua que voy a ser sacrificada por ustedes. Ahora, usted dirá, bueno, entonces, ¿qué detalles dejó Dios en el Nuevo Testamento? Porque si Dios dejó detalles en el Antiguo, tuvo que haber dejado detalles de cómo quiere la adoración en el Nuevo Testamento. Y la respuesta, si usted me pregunta, ¿dejó Dios detalles para cómo cantarle en el Nuevo Testamento? La respuesta es un gran y rotundo sí. Un grandotote, póngalo, sí. Dejó detalles. Ahora, que a usted no le gusten esos detalles, eso es otro asunto. Pero Dios pidió cómo y dio detalles en cuanto a su adoración. Así es que tengamos cuidado, porque luego empezamos a, es que a mí me gusta, es que yo creo, es que yo pienso. No crea, no piense. Recuerde, los judíos no dijeron, pero no dice que no. Los judíos sabían, dijo en Jerusalén y es en Jerusalén, se acabó. Por los levitas, punto. De esta manera que Dios pidió y así se tiene que hacer. Y los judíos lo hacían. Fueron a Babilonia cautivos y no adoraron a Dios allá en Babilonia con instrumentos musicales. Tuvieron que regresar a Jerusalén, y cuando regresaron a Jerusalén, entonces cumplieron con los detalles que Dios había pedido. Y ahora dejó detalles para nosotros, es un gran sí. Le voy a dar los pasajes para que los apunte, donde aparece en cuanto a cómo quiere Dios que le cantemos hoy en el Nuevo Testamento. Y después los iremos viendo separados, en los detalles separados, para que entienda a qué me refiero. Pero por lo pronto le voy a cambiar la diapositiva para que usted apunte estos pasajes y espero que los logre ver porque están muy chiquitos. El primero se los voy a leer por si no logra verlos, porque está la letra muy chiquita, la puse chiquita para que cupieran. El primero es Mateo 26:30 y vemos que Jesús, ya lo leímos ahorita, simplemente cantó con sus discípulos. Mateo 26:30. Luego encontramos
Hechos 16:25, otro pasaje en cuanto a cantar. Y cantaban solamente, dice. Santiago 5:13 dice que cantemos alabanzas a Dios. Primera a los Corintios 14:15 dice que cantemos con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Ok? Efesios 5:19 dice, entre otras muchas cosas que vamos a estudiar, dice que debe ser hablado, o sea, que sean palabras entendibles, que lleve un mensaje lo que estamos cantando, un mensaje correcto, y que sea de corazón. Colosenses 3:16, cuando nos reunimos para cantar congregacionalmente, debe ser una exhortación unos a otros, exhortándonos y enseñándonos unos a otros en toda sabiduría, y cantando nuevamente de corazón a Dios. En Hebreos 13:15 nos dice que debe ser un fruto de nuestros labios. Un fruto es algo que brota a partir de. Por ejemplo, si usted siembra un árbol de manzana, van a ser un fruto que es la manzana. Y la manzana va a salir del árbol de manzana. Entonces, el fruto de labios quiere decir lo que nace de nuestros labios. ¿Ok? Nace a partir de nuestro interior, de nuestro corazón y sale por nuestros labios. ¿Ok? Y vamos a ver detalles, los vamos a organizar para que usted entienda todos y cada uno de los detalles que menciona estos pasajes del Nuevo Testamento. Ahora, si usted me dice, bueno, en el Antiguo Testamento dijo qué instrumentos usar, ¿dice algún pasaje en el Nuevo Testamento qué instrumentos debemos de usar? No, no hay. Bueno, nos dice que ¿quiénes los van a tocar? No dice quién va a tocar los instrumentos musicales. Bueno, nos dice si es solamente los levitas. No menciona a los levitas ya, porque eso ya se acabó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos dio muchos detalles y los vamos a estudiar. Vamos a estudiar qué es lo que Dios nos dijo, cómo desea Dios que llevemos su adoración. Y después de que entendamos y desglosemos todos los detalles, vamos a ir a los argumentos típicos que hacen las personas para tratar de justificar el uso de instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Pero ahorita quiero que entendamos eso. Vamos a estudiar esos pasajes. No hay un pasaje en el Nuevo Testamento que autorice el uso de instrumentos musicales, ni nos dice cuáles instrumentos musicales, ni la iglesia adoraba a Dios con instrumentos musicales. No los encontramos. No encontramos a los primeros cristianos cantando con instrumentos musicales. No encontramos pasajes ordenando de parte de Dios que se usen instrumentos musicales. Encontramos estos pasajes. Pero, aunque no nos guste, solamente dice cantar. Como Cristo hizo con sus apóstoles. Cantar. Dirá, ay, qué aburrido nada más cantar. Bueno, es lo que Dios pidió. ¿Qué quiere que le diga yo? Si usted encontró un pasaje que diga que se usan instrumentos musicales, muéstranoslo. Vamos a quedar sorprendidos porque por décadas, por siglos, muchas personas han buscado este pasaje para justificar el uso de instrumentos y no hay. No existe. No existe la orden de parte de Dios en el Nuevo Testamento de qué instrumentos musicales usar, cómo usarlos y dónde usarlos. No hay. Eso se acabó, se fue con la antigua ley. Vino una ley diferente, que no necesita un templo, no necesita levitas, no necesita sacerdotes, no necesita la Pascua judía. Una ley totalmente diferente. Hay que hacer lo que Dios quiere y pide todo el tiempo. Recuerde, no es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, es lo que Dios pide. Es lo que Dios manda, lo que tenemos que hacer, no lo que nosotros queremos. Por eso estudiamos el yo pienso y el yo creo. Pero bueno, espero que haya apuntado estos pasajes porque los vamos a ir desglosando detalle por detalle, los vamos a ir leyendo y quiero que subrayen estos pasajes los detalles que aparecen en cuanto al canto. Y recuerde, después vamos a hacer como dice la escritura, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad. Vamos a sumar todos los detalles que encontramos para llegar a una conclusión. Cómo Dios quiere que le adoremos literalmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué pidió? ¿Qué detalles pidió en el Nuevo? Así como pidió detalles de cómo usar los instrumentos en el Antiguo, pidió detalles de cómo quiere su adoración en el Nuevo Testamento. No nos dejó sin detalles. Nos dio muchos detalles, créanmelo. Vamos entonces a entrar a explicar esta parte. Espero que lo hayan apuntado todos. Si no, y no tuvo tiempo de apuntarlos, pues regrese el video y apúntelos. Detalles del Nuevo Testamento. ¿Qué detalles dejó Dios? Vamos al primero. La primera cosa que debemos de entender es que el canto
La alabanza no es para usted, no es para mí. Ese es el detalle, ese es el primer detalle y es sumamente importante. La alabanza o el canto a Dios no es para usted y no es para mí. No es para darle gusto a usted y no es para darme gusto a mí. Tenemos que partir de esa base y entender esos detalles que aparecen en estos siguientes pasajes. Y ahorita se lo voy a mostrar donde aparece. El canto siempre en la adoración a Dios, siempre es dirigido a Dios. Nunca debería ser dirigido hacia una audiencia humana. Porque vamos a cantarle a Dios, no a la gente que va al concierto cristiano. Cuando cambiamos la idea y violamos este primer detalle que Dios pide, que el canto debe ser para Dios, y usted va a un concierto y usted le aplaude al artista cristiano, entonces el artista cristiano le estaba cantando a usted, no le estaba cantando a Dios. ¿Por qué le está aplaudiendo a usted? Si él debería de cantar a Dios, si usted debería de cantarle a Dios. Dios es el que debería de aplaudirnos, no nosotros al artista. El canto, primer detalle y sumamente importante, quiero que entendamos esto bien claro. El primer detalle en el Nuevo Testamento es que el canto siempre es para Dios, porque es la adoración para Él. Nosotros somos los adoradores, nosotros adoramos a Dios. No vamos a que un grupo nos adore a nosotros y que nos cante lo que nosotros queremos oír. No, esa no es la adoración que Dios pide en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Y quiero que subraye esta palabra siempre. Siempre, que subraye esta palabra en Hebreos 13, 15. No siempre, porque va a estar resubrayada ahí en su Biblia remarcada, no. Así que demos siempre, ¿a quién? A Dios. Subráyelo, por favor. Un detalle importante. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, nosotros, usted y yo, vamos a darle, a ofrecerle a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Siempre, dice siempre. Siempre que vamos a adorar a Dios, tenemos que ofrecerle. Usted y yo vamos a ofrecer algo a Dios. ¿Ok? ¿Qué le ofrecemos a Dios? Sacrificio de alabanza. Ya no sacrificio de animales. Le ofrecemos nuestra alabanza a Dios. ¿Ok? Dice, es decir, por si usted no ha entendido a qué se refiere con sacrificio de alabanza, ¿qué es el sacrificio de alabanza? Preguntaríamos. Es el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Me entendió? ¿O no entendió el detalle? Vuelvo a repetir por si usted no entendió el detalle. Cuando vamos a cantarle a Dios, vamos a ofrecerle, nosotros los adoradores, a Dios, que es el que adoramos, vamos a ofrecerle, vamos a darle siempre. Esto quiere decir, todo el tiempo que vayamos a adorar a Dios es siempre de nosotros hacia Dios. Ofrecerle siempre a Dios, por medio de Él, vamos a ofrecer sacrificio de alabanza. Ahora, ¿qué es sacrificio de alabanza? El mismo texto nos lo dice. Es decir, en otras palabras, explico lo que acabo de decir, que es sacrificio de alabanza. Es decir, tenemos que ofrecerle a Dios, tenemos que darle a Dios el fruto de nuestros labios. Lo que cantamos, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. No dice, cuando vayamos ofrezcamos unas melodías con el piano a Dios, es decir, melodías con el piano que confiesen su nombre. No. Dice que Dios pide que cuando vayamos a adorarle a Él, siempre, subráyelo, siempre usted le tiene que ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? Fruto de nuestros labios que confiesan el nombre de Dios. ¿Difícil de entender? No. ¿Sabe cuál es lo difícil? Difícil de aceptarlo. Porque a muchos no les gusta que nada más Dios nos pida cantar. No, ¿cómo? ¿Y entonces la guitarra? Es que Dios no te pidió guitarra, ¿por qué se la vas a dar? Te está pidiendo que le des fruto de tus labios y que siempre se lo ofrezcas a Dios. Que tú vayas a la iglesia a cantarle a Dios con tus labios. Eso es lo que Dios te pide. Eso es lo que Dios le gusta. Eso es lo que Dios quiere. Ay, no, pero es que empezamos a... Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí se me hace que se oye más bonito. Bueno, a usted. Pero Dios te está pidiendo otra cosa.
Dios te está pidiendo fruto de labios. ¿Por qué no llevarle ese fruto de labios a Dios si es lo que Dios quiere? Es lo que a Dios le agrada, no lo que a nosotros nos gusta. Vayamos allá a Hechos, capítulo 16, versículo 25. Entonces, ¿el canto para quién es siempre? Para Dios. Siempre. No es para nosotros, no es para las personas que oyen, no es para ver si le gusta al vecino. No, el canto es para Dios. A Dios es el que tenemos que adorar. Siempre tenemos que ir con la actitud de ser adoradores. Yo voy a ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso? El fruto de mis labios. Cantos a Dios que ensalcen su nombre. Vamos al siguiente versículo, Hechos 16, 25. Fíjese lo que ocurrió aquí. Pablo y Silas estaban presos, estaban encarcelados. Dice, pero a medianoche, Pablo y Silas, encadenados al cepo, ahí en una celda oscura, a medianoche, ¿qué dice que hacían? Cantaban himnos. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque la adoración siempre es para Dios. Pablo y Silas no le estaban cantando a las demás personas. Si las demás personas lo oían, pues ok, era algo extra, pero no les cantaban a ellos. Ellos le estaban cantando a Dios. Porque el canto siempre es para Dios. El sacrificio de alabanza es para Dios. Dice, y cantaban himnos a Dios. Y obviamente al estar usando su voz, el fruto de sus labios, al producir sonido y ruido, pues los presos los oían. Pero Pablo y Silas no le estaban cantando a los presos para que les aplaudieran los presos. Pablo y Silas le estaban cantando a Dios, y si a los presos no les gustaba su canto, pues muy su problema. Ellos le estaban cantando a Dios. Quizás los presos dirían, uy, cállense, cantan bien feo. Es su problema, yo le estoy cantando a Dios. Si no les gusta, ni modo. El canto no es para ustedes, el canto es para Dios. Ahora, no usaron instrumentos y alguien diría, sí, hermano, pero están presos, ¿cómo van a tener una guitarra o una arpa? Oiga, hay muchas formas de instrumentos musicales. ¿Por qué simplemente no estaban cantando himnos a Dios, aplaudiendo? O sonando las cadenas, ¿verdad? Podían hacer instrumentos musicales con sus cadenas que tenían ahí. Podían hacer instrumentos musicales con sus palmas, ¿no? Y se estaban cantando y dando palmas a Dios. ¿Por qué no hicieron eso? Porque sabían lo que Dios había pedido. Dios pidió no palmas. Dios no pidió sonido de cosas mecánicas. Dios pidió fruto de labios. Y era lo que hacían. Simplemente cantaban himnos a Dios. ¿Complicado? No. ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién es el canto siempre? Para Dios. Siempre para Dios. Nunca para nosotros. Si usted va a la iglesia que le canten a usted, ya fue con la intención equivocada y está haciendo las cosas equivocadas delante de Dios. Hay personas que van a la iglesia aunque usted no lo crea. ¿Por qué vas a esa iglesia? Ah, es que está una hermana que traen que canta bien bonito. ¿O entonces vas a que te cante a ti o qué? Tú eres el adorador. Tú y las personas que están ahí deben de adorar a Dios. No vas a que te canten a ti. Si no va ella, si no llevan a ella que no canta bonito, no voy. Pues entonces, ¿a qué ibas? ¿Ibas a que te cantaran a ti o ibas a adorar a Dios? La adoración siempre es para Dios. Él es el digno de alabanza, no nosotros. Hoy en día parece que nosotros somos los dioses que queremos ser adorados. En vez de nosotros ir a adorar a Dios, queremos que en la iglesia se nos adore a nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 19. Nuevamente, quiero que subraye subrayó, ¿cantaban himnos a Dios? Espero que sí. ¿Cantaban himnos para quién? Para Dios. Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios, demos siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién es el canto? Otra vez, para el Señor en vuestros corazones. Entonces, siempre para el Señor, cantaban himnos a Dios, alababan al Señor. ¿Para quién es el canto? No para usted, no para mí, se lo vuelvo a recalcar. Es para Dios. Si a usted le gusta o no le gusta, eso sale sobrando, porque lo importante es que le guste a Dios. Lo importante es que se haga como Dios lo pidió. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a Colosenses ahora. Colosenses capítulo 3, versículo 16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando, subraya esta parte, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor. El canto, la alabanza siempre es para el Señor, para Dios. Los himnos son para Dios. Los frutos de labios es para Dios. Nuestra adoración es para Dios. Nosotros le ofrecemos ese canto a Dios. Así como Cristo simplemente cantó con sus discípulos, así nosotros cantamos a Dios con nuestro corazón. Pero siempre es para Dios. El día que quitemos ese enfoque, vamos a estar haciéndolo mal delante de Dios. Dios no lo pidió que el canto fuera para nosotros. Dios no dijo, búsquense una banda que les guste mucho a ustedes para que canten himnos a Dios. No. Pero que les guste a ustedes. No. Tiene que gustarle a Él, no a nosotros. Él es al que vamos a adorar. No vamos a que se nos adore a nosotros. Entonces el canto siempre es para Dios. Según estos pasajes, el canto siempre es para Dios. Nosotros, los adoradores, se lo ofrecemos a Dios. ¿Cuál es el segundo detalle que aparece en el Nuevo Testamento? Entonces ya vimos el primer detalle, el sumamente importante. El canto es siempre para Dios. Que no se lo olvide. En el Nuevo Testamento, el canto siempre es para Dios. La alabanza siempre es para Dios, no para nosotros. Ok. Segundo. Vamos a la segunda parte, o el segundo detalle que aparece en cuanto a cómo debe ser este canto. Aparece hablando. Pero la palabra hablando en referencia a que cuando hablamos decimos un mensaje o decimos algo. Cuando dice que alguien está cantando y está diciendo palabras coherentes, pues entiende. Es como decir que está hablando, ¿verdad? Musicalmente. Tiene un mensaje que nos dice. En el canto debe de tener esta característica, que lo que cantamos tiene que tener un significado correcto delante de Dios. Debe tener un mensaje aceptado por Dios, un mensaje correcto delante de Dios. Debe tener un significado lo que estamos diciendo. Hay un canto que entonamos nosotros, dice, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes murió. ¿Ah? Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y mío es Él, de nada temeré. Ahora, ¿está correcta la letra de estas palabras, estas frases? Sí. ¿Dicen algo? Sí. ¿Cuánto amamos a Cristo? Oh, cuánto amo a Cristo. Estamos expresando cuánto amamos a Cristo. Es correcto. Estamos diciendo un mensaje correcto. Pero ¿qué mensaje estamos diciendo si yo nada más hago sonidos sin sentido? Otro ejemplo que pongo mucho, si decimos trabajad, otro canto que cantamos, trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó. Hay un mensaje, hay que trabajar para Dios, hay que seguir las pisadas de nuestro Señor, imitar a nuestro Señor. Tiene que tener un significado lo que cantamos. Ahora, ¿qué no tiene significado? Cuando cantamos y nada más hacemos sonidos sin sentido. Pues quién sabe qué diría, ¿verdad? ¿Qué significa el tutum tutum? ¿Quién sabe qué significa el tutum tutum? ¿Verdad? Entonces tiene que tener un significado lo que estamos diciendo. Efesios capítulo 5 versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos. Hablando entre vosotros con salmos. Tiene que tener significado lo que cantamos. Dice con himnos, con cánticos espirituales, otra vez alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando, que tenga significado lo que decimos. Como los salmos, cuando usted lee el salmo tiene un significado. Cuando usted agarra salmos y yo le digo, lea salmos, salmos 80, versículo 1, o salmos 150, versículo 2, usted lo lee y tiene significado lo que está ahí escrito. Usted no va y lee el salmo y encuentra puros tutun, 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 pues no, ¿verdad? ¿Qué sabe qué significará tutun, tutun? Tiene un significado lo que dice. Igual debe ser hablado. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré a Dios con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, sabiendo lo que estoy diciendo en el canto, sabiendo lo que le estoy diciendo a Dios por medio del canto. Debo de entender lo que estoy cantando.
No puedo decirle a Dios, se ha introducido y se ha querido introducir mucho en la iglesia del Señor estos coros especiales que empiezan a cantar y uno hace sonido de guitarra, el otro hace sonido de teclado, el otro de bajo con su voz, ¿verdad? Y dicen, ay, qué bonito se oye. Pues yo no le entendí, ¿qué dijeron? Yo nomás oí una melodía. Uno estaba, pss, 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 pss. Pues, ¿qué significa pss, pss, pss? ¿O qué significa tum, 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 tum? Pues no significa nada. Tiene que ser una letra que diga algo. No podemos cantarle a Dios imitando a los instrumentos musicales. Pues ese era el punto. Que Dios quería cambiar la adoración en una adoración diferente y nosotros los queremos traer de una manera truqueada al Nuevo Testamento. Pues ¿cuál es el punto? Este pasaje nos dice que debe tener un significado lo que cantamos a Dios. Con el entendimiento, sabiendo lo que estamos cantando y entendiendo con palabras como si estuviéramos hablando. Romanos capítulo 15, versículo 9. Dice Romanos 15, 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré. Confesar, decir algo entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cuando cantamos, confesamos la grandeza de Dios, confesamos quién es Dios, declaramos quién es Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios me ama, yo amo a Dios, Dios me cuida, Dios es mi maestro, Dios me cuida en la tempestad. Tantos himnos que hay. Así caminamos a nuestra mansión la gloriosa donde está nuestro Dios. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul, dice otro canto que entonamos. Vamos a ver a Dios, decimos mensajes que significan algo, que confiesen su nombre, que confiesen entre los gentiles y cantamos a su nombre, al nombre de Dios. Tiene un significado, tiene que ser como si habláramos, un significado al hablar, entendiendo lo que estamos cantando y hablando y otra vez confesando el nombre de Dios por medio del canto, cantándole a Dios. Ok, vamos al tercer requisito, no sé si alcanzo, no sé cómo voy de tiempo. 2 requisitos primero. Primero requisito, el canto siempre es para Dios. Segundo requisito, el canto debe ser palabras entendibles, que nosotros comprendamos, no sonidos sin sentido. Debe de tener un significado lo que estamos diciendo para entender lo que estamos haciendo y confesar la grandeza de Dios y cantar a su nombre. Otra vez, el canto siempre para Dios, pero sabiendo lo que le estamos diciendo a Dios, ¿ok? Es como, imagínenselo cuando está cantando, es como usted estarle diciendo algo a Dios, al Dios que ama. Se lo está diciendo con palabras entendidas y no con sonidos huecos y sin sentido. El tercer punto o tercer dato importante que nos deja Dios en el Nuevo Testamento. Pone mi tío una letra de un himno, dice: al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos, ¿verdad? Dice ese canto. Un redil con nuestro buen pastor. ¿Bien? Totalmente bíblico, totalmente escritural la letra de ese canto. Y cuando lo cantamos, entendemos lo que estamos diciendo. Cuando venga nuestro Señor, nos vamos a ver otra vez todos a los pies de nuestro Salvador, porque para Él es la alabanza, porque a Él le cantábamos, y cuando cantamos recordamos ese mensaje que Él nos dejó, que Él viene por segunda vez. Por eso el canto debe de tener un significado lo que cantamos, no nada más sonidos que suenen bonito y que no digan nada. Tienen que tener un significado. Tercer cosa importante. Cuando nos reunimos como iglesia, como congregación a cantar, en el canto tenemos que exhortarnos unos a otros. Y aquí es donde a muchas personas no les gusta. Porque cantamos a Dios, pero a través del canto también estamos a la vez recordando, como al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Y si usted no está bien con Dios y está cantando ese himno, dice: híjole, yo no ando muy bien, yo necesito ponerme a cuentas con Dios. Y el canto lo hace usted reflexionar y decir: no, esa verdad de Dios que viene por segunda vez, yo necesito prepararme, yo necesito ponerme a cuentas con Dios. Entonces, a la vez de que cantamos a Dios, nos exhortamos unos a otros con ese mensaje que recordamos por medio del canto, cuando estamos cantando a Dios, y nos exhortamos y nos animamos unos a otros. O sea, un hermano, al estar usando su voz para cantar a Dios estos mensajes, y el otro hermano lo está escuchando y también te está cantando, él te está diciendo, un ejemplo: trabajar, somos siervos de Dios. Pues yo estoy cantando: hay que trabajar, somos siervos de Dios. Y el hermano también te dice a ti: bueno, pues tú también trabaja, tú también eres siervo de Dios. Entonces,
nos exhortamos unos a otros. Y esto lo pide Colosenses 3:16. ¿Cuándo se rompe este detalle? Bueno, vamos a suponer que no hay instrumentos musicales. Pero pasamos a un coro de los que cantan más bonito en la iglesia. Pasamos un coro enfrente de los que cantan más afinado, más bonito, que practican más los himnos. Que ellos nos canten a Dios. Que ellos canten. Bueno, si ellos eligen el canto de trabajar, trabajar, pues ellos van a estar cantando, trabajar, trabajar, y nos van a estar exhortando a nosotros. Pero ¿a qué hora nosotros los vamos a exhortar a ellos? No se cumple la reciprocidad. Con un coro especial no se cumple la reciprocidad. Y se viola el segundo principio. El coro se dirige hacia nosotros, espera que nosotros le aplaudamos y que le digamos, buen trabajo, lo hicieron muy bien. Cuando ellos y nosotros debemos de cantarle siempre a Dios. Dos principios que se están violando del Nuevo Testamento. Colosenses 3:16, acompáñame ahí en la lectura. La palabra de Cristo dice, mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Debemos exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Otra vez el canto para el Señor. Pero a través de ese canto nos exhortamos, cuando estamos como congregación, como iglesia, nos exhortamos unos a otros. ¿Qué pasa si pasamos nada más a un grupo especial a que nos cante? Nomás ellos nos están exhortando. ¿Y a qué hora vamos a exhortar nosotros a ellos? Número 2, principio que se viola. Ellos nos cantan a nosotros en lugar de cantarle a Dios porque quieren que nosotros le aplaudamos y le reconozcamos su esfuerzo. Cuando quien le debe reconocer su esfuerzo es Dios, porque el canto es para Dios, no para nosotros. Entonces estamos errando en las Escrituras si no tomamos en cuenta estos detalles. Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bien, creo que ya se me fue el tiempo. Nos vamos a quedar aquí. Hay más. Enumeré 6 cosas. Bueno, de hecho hay un poquito más, pero 6 principales, detalles principales. Ya vamos en el tercero. 6 detalles principales de cómo Dios pidió su oración en el Nuevo Testamento. Vimos hasta este momento. El canto siempre es para Dios, nunca para nosotros. Número 2, tiene que tener un significado, hablado, un mensaje que diga este canto, y ese mensaje debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Número 3, vimos también que a la hora de cantar congregacionalmente, tenemos que exhortarnos con el canto unos a otros. ¿Ok? Vamos a parar ahí y seguimos, Dios mediante, el viernes con la siguiente parte y los siguientes puntos, y quizás entremos el viernes ya con alguno de los argumentos que se utilizan para tratar de autorizar los instrumentos musicales. Así es que acompáñenos en el siguiente estudio. ¿Qué estamos hoy? ¿Es martes? Mañana lo transmito. El viernes a las 7. Acompáñenos en el siguiente estudio. Gracias por acompañarnos hasta este estudio. Si usted ha aguantado hasta aquí, gracias. Le damos por acompañarnos en este estudio que hemos llevado.